Lo que recuerdo con más claridad de aquel otoño de 2024 es el cielo. Un cielo limpio, azul, que se extendía inmaculado hasta donde alcanzaban mis ojos. Era el tipo de cielo que no sugiere nada más que normalidad, algo que, hasta ese momento, todos dábamos por sentado. Ese día, el observatorio estaba tranquilo, salvo por los sonidos mecánicos de los equipos de siempre, los ruidos sutiles que componían nuestra rutina. Fue entonces cuando sonó la alarma, un sonido agudo e intrusivo que parecía cortar el aire con una urgencia que nadie allí estaba preparado para afrontar. Corrí hacia la sala de control, donde varios científicos ya estaban aglomerados alrededor de la pantalla principal de monitoreo. Había un destello. Algo venía de la dirección del sol, un brillo que no debería estar allí. En ese momento, nadie sabía lo que era, pero la sensación que me invadió fue una mezcla de fascinación y malestar. Era como si el propio universo intentara alertarnos sobre algo que estaba escondido, algo que no debía ser visto. En los días que siguieron, las discusiones entre los astrónomos se intensificaron. Al principio, hubo quienes pensaron que era solo un fenómeno solar, una anomalía temporal que pronto se disiparía. Pero el brillo no desapareció. Al contrario, parecía crecer, como si se estuviera acercando a nosotros. Informes comenzaron a circular de otros observatorios alrededor del mundo. Todos habían notado lo mismo. La cosa no estaba solo cerca del Sol, estaba detrás de él. Recuerdo la primera vez que escuché la palabra monolito, susurrada en una de las reuniones. Era casi absurdo pensar en ello. Un monolito, una estructura colosal, escondida detrás del Sol todo este tiempo, invisible a nuestros ojos, oculta por la fuerza gravitacional. Pero a medida que pasaron los días y se recopilaron más datos, la idea absurda comenzó a parecer inevitable. No era una simple anomalía astronómica, era algo artificial, algo construido. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Eso lo cambiaba todo. Toda nuestra comprensión sobre el cosmos, sobre nuestro lugar en el universo, estaba en juego. A lo largo de los meses siguientes, me sumergí en una rutina que se volvía más surrealista cada día. Nuestro pequeño grupo de investigadores ya no era el único involucrado. Agencias gubernamentales, observatorios privados y científicos independientes de todo el mundo unieron fuerzas en una frenética carrera para estudiar lo que se revelaba gradualmente. Cada dato, cada cálculo que recibíamos indicaba lo mismo. El objeto era descomunal. Un monolito con proporciones inimaginables, más grande que cualquier estructura que jamás hubiéramos concebido. Estaba en la sala de observación la noche en que la cosa finalmente salió completamente de la sombra del sol. Parecía imposible que algo tan inmenso pudiera existir sin que nunca lo hubiéramos notado antes. Era como si se hubiera escondido deliberadamente, y ahora, por alguna razón, decidiera mostrarse. El monolito era negro, sin detalles visibles a simple vista, pero su forma geométrica perfecta sugería una inteligencia detrás de su creación. Eso era lo que más me perturbaba. No era solo un fragmento de roca espacial o una reliquia natural del universo. Era algo hecho por manos, o algo que alguna vez había tenido manos. Las primeras semanas de estudio estuvieron llenas de especulación. Algunos creían que podría ser una nave, tal vez una sonda enviada por una civilización alienígena hace incontables milenios. Otros sostenían que el monolito era, de hecho, una especie de estación espacial abandonada. Había quienes lo llamaban planeta nave. Pero lo que más me preocupaba era la incertidumbre. Nadie sabía lo que realmente significaba aquel monolito. Todo lo que sabíamos era que estaba allí, y que era colosal. Alrededor del mundo, las cosas comenzaron a cambiar. Las noticias sobre el monolito se propagaron a la velocidad de una pandemia. En pocos meses, se comenzaron a cuestionar religiones. Surgieron movimientos y cultos en torno a la idea de que el monolito era una prueba de una verdad mayor,
algo más allá de la comprensión humana. La política mundial estaba al borde del caos. Países se unían, mientras otros amenazaban con guerra. El monolito no solo sacudió la ciencia, sacudió la propia estructura de la sociedad. A principios de 2026, las cosas tomaron un rumbo aún más perturbador. Se captó una señal proveniente directamente de la dirección del monolito. No era solo una interferencia o un ruido aleatorio. Era una transmisión, un mensaje enviado a través de frecuencias que hasta entonces nunca habíamos detectado. Pasé noches enteras revisando los datos, incapaz de alejar el pensamiento de que aquello no era una simple coincidencia. El monolito no había sido descubierto, se había revelado, y ahora estaba tratando de comunicarse. Pasaron 2 años mientras intentábamos descifrar los millones de datos recibidos. La tensión aumentaba. Veía el agotamiento en los rostros de mis colegas, el peso de un descubrimiento que lentamente estaba desmoronando nuestro sentido de normalidad. Y entonces, en diciembre de 2027, algo fue finalmente traducido. El mensaje era claro. Venimos en paz y tenemos un regalo para nuestros hijos. Estamos esperando cordialmente a su representante. Recuerdo que la sala cayó en un profundo silencio. Aquellas palabras parecían imposibles. Eran tan humanas, pero al mismo tiempo llevaban un peso cósmico que nadie podía ignorar. Con el mensaje vinieron esquemas detallados de cómo construir una nave que podría alcanzar el monolito en 32 días. Y así comenzamos una nueva carrera. Una carrera para responder al llamado, sabiendo que esta jornada podría revelar algo que no estábamos listos para enfrentar. Nunca había visto tanta agitación en mi vida. Científicos de todas las áreas, militares de alta graduación, filósofos, teólogos, todos se reunieron en esa sala de conferencias, pero el ambiente estaba lejos de ser controlado. Había un frisón en el aire, una energía palpable de miedo y expectativa, como si estuviéramos al borde de algo monumental. Y de hecho, lo estábamos. El debate hervía, dividido entre aquellos que veían la invitación del monolito como una oportunidad y aquellos que la veían como una trampa cósmica que solo esperaba nuestra aproximación para destruirnos. Cada argumento estaba cargado de cuidado, pero nadie podía ignorar el peso del hecho de que el mensaje había llegado con instrucciones precisas. Observaba, con una distancia casi clínica, la deterioración de la confianza colectiva. El proyecto de la nave, la pieza central de todas las discusiones, había sido iniciado en secreto. Ninguna palabra había sido divulgada al público hasta ese punto, pero ahora, con las intrigas internas creciendo y el miedo a un colapso mundial inminente, los líderes decidieron que era hora de revelar la verdad. El monolito nos había invitado. Las instrucciones para la construcción de la nave espacial eran complejas, pero no imposibles. La ingeniería estaba más allá de nuestra capacidad de comprensión total, pero, de alguna manera, las herramientas que teníamos se ajustaban perfectamente al plan. Era casi como si eso estuviera hecho para nosotros. Esto, por supuesto, despertó aún más desconfianza. Seríamos parte de una conspiración antigua, un plan que comenzó incluso antes de que la humanidad tuviera conciencia de su propia existencia. En ese momento, la humanidad estaba fragmentándose. Grupos radicales surgían en todos los rincones del mundo, protestando contra la construcción de la nave y el envío de cualquier representante. Llamaban al monolito la boca del fin, un presagio del apocalipsis. Las calles de varias capitales estaban tomadas por manifestantes que exigían el abandono del proyecto. Otros grupos, sin embargo, veían el monolito como la salvación, la prueba de que había algo más allá de nuestra comprensión, y clamaban para que aceptáramos la invitación. La tensión alcanzó niveles insoportables, amenazando con sumergir al mundo en el caos. Pero a pesar de los crecientes desórdenes y los problemas políticos, el proyecto avanzaba. Secretamente, ya teníamos una tripulación lista.
Fueron elegidos en base a criterios que trascendían la lógica militar o científica. Eran especialistas en lingüística, filosofía, sociología, además de militares altamente entrenados. La idea era clara. No sabíamos qué encontraríamos en el monolito, así que necesitábamos mentes que pudieran abordar cualquier situación de manera flexible, ya sea filosófica, psicológica o combativa. El 31 de diciembre de 2032, la nave fue completada. La llamamos Athena, un nombre apropiado para la embarcación que nos llevaría hasta lo desconocido. Con el anuncio, el público reaccionó con furia y adoración en igual medida. Mientras algunos clamaban por su destrucción inmediata, otros se aglomeraban alrededor de los centros de lanzamiento, rezando para que la tripulación fuera bendecida por fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana. Esa mañana me encontré ante el panel de control de la misión, los dedos temblando mientras digitaba las últimas coordenadas. La nave estaba lista para partir. Sentía una mezcla de emoción y terror pulsando por mis venas. Durante meses había ayudado a descifrar los datos enviados por el monolito, y cada descubrimiento me dejaba más ansioso. La idea de que era un planeta nave, un cuerpo colosal funcionando como una estructura autosostenible, seguía martillando en mi mente. ¿Quién habría creado algo tan vasto? Y, más importante, ¿por qué? Los miembros de la tripulación estaban preparados. Habíamos entrenado exhaustivamente para todas las posibilidades, pero aún así, la incertidumbre flotaba sobre nosotros. No podíamos saber qué esperar, y la mayor parte de nosotros no estaba seguro de si regresaríamos. La víspera del despegue, cada uno de nosotros se despidió de nuestros seres queridos como si fuera la última vez. La atmósfera estaba impregnada de despedidas silenciosas, y pude ver el mismo miedo en los ojos de mis colegas. Al día siguiente, la nave partió. Observé desde una sala de observación los monitores exhibiendo la lenta progresión de la Athena, alejándose de la Tierra y adentrándose en el espacio profundo, rumbo al monolito. Los 32 días siguientes serían los más angustiosos que jamás viví. Todos los días recibíamos informes de la tripulación, pero el peso de la jornada oscilaba entre el optimismo y una ansiedad creciente. Con cada informe, algo cambiaba en el tono de los mensajes. Había una extraña sensación de aislamiento y vastedad que comenzaba a intensificarse conforme se acercaban. Entonces, en el 32º día, llegaron. Las transmisiones de la tripulación comenzaron a relatar lo que veían al acercarse al monolito. La descripción inicial era vaga. Un objeto colosal, mucho más grande de lo que habíamos calculado, casi como un planeta entero, flotando en silencio en el vacío del espacio. Pero a medida que se aproximaban, comenzaron a notar más detalles. El monolito era una estructura hecha de un material que nuestra ciencia no lograba identificar plenamente. Una combinación de metal y algo que parecía orgánico, pero que permanecía completamente inerte. No había señales de actividad, ningún tipo de movimiento perceptible. Solo una gigantesca presencia silenciosa. La tensión aumentaba a medida que los mensajes de la tripulación se volvían más inciertos. Estaban listos para aterrizar, pero algo en su comportamiento había cambiado. No era solo el miedo a lo desconocido, sino el peso abrumador de estar ante algo tan inmenso, tan antiguo y tan vacío. La nave descendió lentamente sobre el monolito, aterrizando en una superficie que parecía haber sido construida para ello, pero había una perturbadora ausencia de vida o movimiento. Todo estaba en perfecta orden, pero completamente desierto. Cuando finalmente aterrizaron en el monolito, la transmisión se interrumpió por unos minutos. El tiempo parecía arrastrarse de manera surrealista, como si el mismo vacío del espacio nos estuviera observando. Recuerdo mirar a los otros en la sala de control y ver la misma desesperación silenciosa. Y entonces la transmisión regresó.
Las primeras palabras que escuché fueron dichas en un tono bajo, casi inaudible, como un susurro en medio del vacío. Está completamente vacío. El silencio en la sala fue total. Era una frase cargada de implicaciones, pero diferente a lo que imaginábamos. El monolito era una vasta estructura, más grande que cualquier cosa que la humanidad había encontrado, y sin embargo, estaba completamente desierto. No había señales de vida, ninguna tecnología visible en funcionamiento, solo vastas ciudades en ruinas, dentro de un planeta nave colosal. Era como si todo allí hubiera sido abandonado hace milenios. Los últimos informes que recibimos de la tripulación en esa primera etapa fueron cortos, vacilantes. El vacío absoluto y la vastedad de la estructura parecían pesar sobre ellos. Había algo en la escala de ese lugar que hacía que cada paso fuera una experiencia abrumadora. Podía sentir el impacto emocional en las transmisiones, incluso cuando intentaban mantener una fachada profesional. No había señales de vida, ningún tipo de recepción o contacto. Solo la inmensidad de un planeta que parecía haber sido diseñado para albergar algo, o alguien, que ya no estaba allí. Las comunicaciones continuaron esporádicas en los primeros días de exploración. Cada rincón revelaba lo mismo: silencio y vacío. La vastedad del monolito era incomprensible, con ciudades enteras dentro de él, calles desiertas y estructuras grandiosas, todas perfectamente preservadas, pero completamente abandonadas. Nadie sabía cuánto tiempo había estado ese lugar así. Lo que quiera que hubiera vivido allí, había partido hace mucho tiempo, dejando atrás un inmenso y vacío mausoleo flotando en el espacio. Los primeros días tras el aterrizaje en el monolito fueron marcados por una extraña calma. La tripulación de la Athena caminaba por los alrededores de la zona de aterrizaje con cautela, intentando absorber la inmensidad de ese planeta artificial. Cada paso resonaba en el silencio absoluto, rebotando en las estructuras metálicas y en las calles desiertas que se extendían delante de ellos. El suelo bajo sus pies parecía firme, casi natural, pero de cerca era evidente que eso no era piedra o tierra común. Había un brillo sutil en el material, algo que recordaba al metal, pero al mismo tiempo poseía una textura suave, casi orgánica. Era el primero de muchos misterios. Los días pasaban lentamente y cada nueva área explorada revelaba más preguntas que respuestas. Las ciudades dentro del monolito eran vastas y complejas, como si hubieran sido diseñadas para una población de miles de millones. Edificios altos y simétricos se erguían contra un cielo artificial, cuyas nubes parecían congeladas en su lugar, inmunes al viento o al movimiento. No había marcas de erosión o desgaste en las estructuras, como si el tiempo hubiera sido suspendido en ese lugar. Los científicos registraban cada detalle, pero la sensación de estar siendo observados, a pesar del vacío, nunca los abandonaba. Recibía los informes diarios de la tripulación con una creciente ansiedad. Cada nueva transmisión traía información fascinante, pero cargaba un tono de incertidumbre. Al describir las ciudades desiertas, había una vacilación en sus voces, como si no pudieran aceptar completamente lo que veían. Era un mundo intacto, como si su población hubiera desaparecido de la noche a la mañana, sin dejar rastro. Las calles limpias, las construcciones inmaculadas, todo estaba en un orden perturbador, como si estuviera esperando algo o a alguien. En la segunda semana, la tripulación comenzó a notar algo aún más extraño. En varias áreas de las ciudades, especialmente en las zonas más alejadas de los grandes edificios, había vegetación. Pero esta vegetación no era como nada que conociéramos. Las plantas, si es que podíamos llamarlas así, parecían ser una fusión de vida orgánica y maquinaria. Había árboles cuyas ramas se conectaban directamente a estructuras metálicas, como si formaran parte de un sistema mayor, interdependiente. Enredaderas que se entrelazaban con cables, flores que se abrían en armonía con dispositivos que emitían una luz tenue, similar a la bioluminiscencia.
Cada trozo de vegetación estaba en simbiosis perfecta con la tecnología a su alrededor, creando un ecosistema completamente diferente de todo lo que habíamos estudiado en la Tierra. Estos descubrimientos fueron recibidos con perplejidad. Lo que quiera que hubiera construido ese monolito, había dominado el arte de unir vida y máquina en un equilibrio que trasciende nuestra comprensión. El entorno parecía estar vivo, pero no de una manera biológica común. Estaba regulado, controlado por algo más allá de nuestras capacidades de medir. ¿Sería esta vegetación un intento de crear un ambiente autosustentable, donde la propia tecnología mantuviera la vida y viceversa? La pregunta flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a dar una respuesta definitiva. Con el tiempo, los exploradores de la Atena comenzaron a notar que el clima dentro del monolito era controlado artificialmente. En las regiones de las ciudades, más hacia el centro, el aire era siempre cálido y suave, como una primavera eterna. En otras áreas, la temperatura caía abruptamente, y extraños patrones de nubes cubrían el cielo artificial. No había viento, pero el clima cambiaba de una manera casi mecánica. Los sensores de la nave detectaron dispositivos enterrados bajo las ciudades, probablemente responsables de la climatización del planeta nave, pero ninguno de ellos parecía estar activo en ese momento. Era como si el sistema estuviera esperando un comando, dormido. Estos descubrimientos plantearon aún más sospechas. Si todo en ese monolito estaba tan cuidadosamente diseñado, ¿quién lo controlaba? Y más importante, ¿dónde estaban ahora? Las ciudades estaban vacías, el clima suspendido en un limbo perpetuo y las máquinas silenciosas. La tripulación comenzaba a sentir el peso de esta ausencia. Las calles desiertas y las estructuras inmensas parecían observarlos, un testimonio de algo grandioso que había desaparecido. Fue entonces, durante una exploración en una de las estructuras más grandes en el centro de la ciudad principal, que encontraron los primeros indicios de quién podría haber vivido allí. En una sala vasta y circular, escondida en el corazón de un edificio monumental, la tripulación encontró un conjunto de dispositivos que parecían ser terminales de comunicación. Las pantallas, si es que se podían llamar así, estaban compuestas de cristales oscuros, inmóviles, que no respondían a ninguno de los comandos que los científicos intentaban ingresar. Pero, en el centro de la sala, un pedestal vacío llamó la atención de todos. Era una estructura simple, pero emanaba una aura de importancia. Había algo en esa pieza central que parecía haber sido dejado allí a propósito, como un punto focal, esperando a alguien o algo. Nadie sabía qué debería haber estado en ese pedestal, pero la sensación era clara. Quienquiera que hubiera vivido allí había dejado ese lugar intencionadamente vacío. Los científicos, por más profesionales que intentaran ser, no podían ocultar el creciente malestar. Había una expectativa en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Sin embargo, todo permanecía inmóvil, silencioso. La tripulación continuaba sus exploraciones, cada descubrimiento llevándolos más profundo en el laberinto de preguntas sin respuestas. Fue entonces que las cosas comenzaron a tomar un rumbo más perturbador. Durante una exploración detallada de las comunicaciones del monolito, la tripulación detectó señales débiles, casi inaudibles, provenientes de una frecuencia desconocida. Parecía que el monolito aún mantenía una especie de red de comunicación interna, pero estaba corrompida, con fragmentos de datos perdidos y trozos de información que no tenían sentido. Después de días tratando de descifrar estas transmisiones, un mensaje claro finalmente emergió. La revelación fue impactante. El mensaje recibido en la Tierra en 2027, que llevó a la construcción de la Atena, no era nuevo. De hecho, había sido enviado hace miles de años. Las implicaciones eran perturbadoras. La transmisión que creíamos ser una invitación reciente era, en realidad, un llamado enviado a una humanidad que ya no existía. La idea era aterradora.
El monolito había llamado a una especie que ya no estaba presente. Nosotros, los seres humanos modernos, no éramos los destinatarios originales del mensaje. Esto planteaba una cuestión aún más inquietante. Si el mensaje no era para nosotros, ¿para quién había sido enviado? ¿Y qué había pasado con esos seres? Los datos recuperados eran fragmentados, pero traían una narrativa confusa de una civilización que existió hace tanto tiempo que su propia existencia parecía haber sido borrada de la historia conocida por la ciencia actual. La sensación de vacío dentro del monolito comenzó a tener sentido, pero trajo consigo un peso insoportable. Estábamos explorando una tumba, una sepultura gigantesca construida por una especie olvidada. Quienquiera que hubiera vivido en ese planeta nave había desaparecido hace milenios, dejando solo vestigios, sombras de una grandeza que nunca entenderíamos completamente. El silencio que antes parecía inquietante, ahora era asfixiante. La tripulación de la Athena continuaba su exploración, pero lo que antes era curiosidad científica se había transformado en una búsqueda desesperada por respuestas. Cada nuevo descubrimiento los acercaba a un abismo insondable, donde el misterio del monolito se revelaba como algo muy por encima de la comprensión humana. El sexto mes dentro del monolito trajo un cambio palpable en la atmósfera de la misión. Lo que antes era una exploración cuidadosa y meticulosa se transformaba ahora en una búsqueda frenética de respuestas. Cada nueva transmisión de la Athena llegaba cargada de tensión. Las descripciones de los escenarios, antes hechas con precisión científica, se volvían relatos más emocionales, entrelazados con vacilación y un miedo creciente que intentaban, sin éxito, disimular. Algo comenzaba a presionar a la tripulación. El vacío colosal del monolito, que inicialmente solo intrigaba, ahora parecía pesar sobre ellos, como una presencia invisible que los observaba en silencio. Las ciudades dentro del monolito, con sus calles vacías y estructuras imponentes, parecían ahora mucho menos fascinantes y mucho más amenazadoras. Cada rincón explorado revelaba el mismo patrón: un mundo abandonado, donde todo estaba cuidadosamente preservado, pero sin vida. La vegetación simbiótica con máquinas, el clima artificialmente controlado, las construcciones imponentes que desafiaban las leyes de la física. Todo estaba allí, pero nada tenía sentido. No había señales de quién o qué había creado ese entorno. La sensación era que estaban siempre al borde de descubrir algo grandioso, pero nada se revelaba por completo. Fue entonces cuando la tripulación decidió explorar la estructura central del monolito, el corazón de aquella gigantesca nave-planeta. Durante todo el tiempo allí, habían evitado acercarse a esa parte específica de la estructura. Había algo en esa región, una vastedad aún mayor que las otras áreas ya exploradas, que evocaba un temor irracional. Los sensores de la nave detectaban una concentración mayor de energía en esas capas más profundas, como si el verdadero propósito del monolito estuviera allí, oculto en las entrañas de esa ciudad colosal. Tras varias reuniones, debates y análisis, decidieron que era hora de enfrentar lo que estuviera escondido en esa región. Al entrar en los túneles que llevaban al centro del monolito, la tripulación fue tomada por un silencio inusual. Las luces de sus cascos iluminaban pasajes oscuros y amplios, que parecían continuar indefinidamente hacia adelante. Las paredes, hechas del mismo material extraño que cubría el exterior del monolito, reflejaban la luz de manera peculiar, como si absorbieran más de lo que devolvían. No había ningún sonido, ningún eco, solo los pesados pasos de los trajes espaciales, resonando de manera sombría. Las transmisiones que recibíamos de la sala de control se volvieron fragmentadas y más tensas a medida que avanzaban. La descripción de cada ambiente era vaga, como si la propia arquitectura del lugar estuviera comenzando a desafiar sus percepciones. Los corredores se volvían cada vez más vastos
y al mismo tiempo más opresivos, como si ese espacio gigantesco estuviera lentamente engullendo a la tripulación. En varias ocasiones, los miembros del equipo reportaron la extraña sensación de que las paredes cambiaban sutilmente de forma, adaptándose de manera casi imperceptible. La tensión en el aire se volvía palpable. Finalmente, después de horas de exploración en un laberinto interminable, la tripulación alcanzó lo que parecía ser el centro del monolito. Era una cámara inmensa, una sala circular cuya cúpula se erguía a cientos de metros sobre ellos. En el centro de esa sala había un dispositivo monumental, una especie de máquina o estructura que dominaba el espacio. Pero no era una simple máquina, era algo más, algo que ninguna tecnología humana podría explicar. Los sensores de radiación de la tripulación comenzaron a disparar, detectando picos de energía provenientes de esa máquina central. La sala, que antes parecía inmóvil, comenzó a vibrar suavemente, como si el propio monolito estuviera reaccionando a su presencia. El material de las paredes parecía estar vivo de una manera extraña, reflejando la energía que emanaba del núcleo de la estructura. Un miembro de la tripulación se acercó lentamente a la máquina central, y la sensación de anticipación era abrumadora. Fue en ese momento que descubrieron el verdadero propósito de esa cámara. Durante una inspección más detallada, los científicos notaron que la máquina central estaba conectada a una red de cables inmensos que se extendían por todo el monolito. Lo que antes pensaban que era una estación de control o una especie de reactor, ahora revelaba algo más perturbador. Esa máquina no estaba diseñada para controlar el monolito. Era el propio corazón de un sistema de comunicación, y estaba activa. El silencio que siguió a este descubrimiento fue devastador. Las implicaciones eran claras. El monolito, que parecía tan vacío y abandonado, no estaba realmente dormido. Estaba esperando. La tripulación no sabía cuánto tiempo había permanecido esa estructura en ese estado, pero el hecho de que aún estuviera activa indicaba que algo, o alguien, había planeado su uso hace mucho tiempo. La pregunta ahora era, ¿qué estaba comunicando esa máquina? ¿Y para quién? La respuesta llegó de manera súbita y aterradora. Uno de los científicos notó una secuencia de datos antiguos siendo transmitida por la máquina. Inicialmente, parecían ser solo fragmentos de código, pero cuando comenzaron a ser descifrados, la verdad impactante salió a la luz. El mensaje que la Tierra había recibido, la invitación para que enviáramos representantes, no era reciente. No era un llamado para nosotros. Ese mensaje había sido enviado hace miles de años, para una humanidad que ya no existía, un pueblo, una civilización perdida, para la cual el monolito había sido construido. Ellos no eran los primeros humanos en descubrir ese lugar, eran solo los primeros en milenios. La revelación sacudió a la tripulación profundamente. El monolito no era un regalo para la humanidad moderna. Había sido dejado allí para otra versión de nosotros, una versión de la que no sabíamos nada, y que había desaparecido mucho antes de nuestra historia registrada. La idea de que la humanidad había existido antes, en un ciclo anterior, y había sido olvidada por completo, trajo un terror que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Al transmitir este descubrimiento a la Tierra, la sala de control estalló en murmullos y pánico silencioso. ¿Qué más había sido olvidado? ¿Quiénes eran estas personas? Y lo más importante, ¿qué les había pasado? Había indicios de que esta civilización prehistórica avanzada había construido, o al menos interactuado con el monolito, pero no había ningún rastro de ellos, ninguna señal de su caída, de su extinción. Solo el silencio colosal de la estructura vacía y la ausencia de cualquier explicación. Los miembros de la tripulación, abrumados por un creciente pavor, comenzaron a percibir el peso de su propia insignificancia. Estaban ante un misterio que no solo trascendía la comprensión científica,
sino que cuestionaba la propia continuidad de la existencia humana. Y lo más perturbador de todo era la sensación de que el monolito no solo estaba esperando por el regreso de quienes lo habían creado, sino por algo más. Un ciclo, una repetición de eventos que, quizás, estaba a punto de suceder de nuevo. Las luces en la cámara comenzaron a parpadear. El monolito reaccionaba de una manera que nadie podía explicar. Las señales de comunicación aumentaron, pero esta vez ya no estaban dirigidas hacia afuera. La sensación era que el monolito estaba comenzando a reactivarse, y el aterrador pensamiento de que podían haber desatado algo que no debían invadió la sala de control. Lo que vendría a continuación, nadie lo sabía. Pero una cosa estaba clara. La verdad que habían descubierto no era una respuesta. Era el inicio de algo mucho más grande, algo que se ocultaba en las sombras del tiempo, más allá de la historia registrada, algo que, tal vez, estaba a punto de repetirse. El silencio que siguió al descubrimiento fue roto por un sonido bajo y profundo que provenía del centro de la sala. El monolito, que hasta entonces había permanecido inmóvil y enigmático, comenzó a vibrar de una manera casi imperceptible. Al principio, la tripulación pensó que era solo la máquina central respondiendo a su proximidad, pero el temblor crecía lentamente, como una ola de energía que comenzaba a apoderarse de todo el planeta nave. El suelo bajo sus pies pulsaba, y las paredes metálicas reflejaban un brillo inquietante, como si el propio monolito estuviera despertando. «Necesitamos salir de aquí», dijo uno de los científicos con la voz temblorosa. Era una constatación simple, pero cargada de un miedo ancestral. No sabían lo que habían desatado, pero el monolito ya no era el lugar vacío y silencioso que habían explorado durante meses. Ahora, algo dentro de él se agitaba, y cada segundo parecía aumentar la sensación de urgencia. Estaban en un lugar donde no pertenecían, un sitio que, tal vez, nunca había estado destinado a la humanidad moderna. Las luces de la cámara central parpadeaban de manera errática, y los enormes cables que se conectaban a la máquina en el centro comenzaron a emitir un zumbido metálico. El aire parecía cargado de electricidad estática, y los comunicadores de la tripulación comenzaron a fallar, emitiendo ruidos y estática entre las transmisiones. El comando en la Tierra, al recibir los últimos mensajes, apenas lograba entender lo que estaba sucediendo. Los informes se volvían cada vez más fragmentados, caóticos. Al otro lado de la línea, lo que antes era ciencia, ahora se transformaba en una carrera por la supervivencia. La tripulación no perdió tiempo. Corriendo por los largos y curvados pasillos del monolito, el pánico se mezclaba con la adrenalina. El suelo vibraba más fuerte con cada paso, y el zumbido metálico en las paredes ahora era casi ensordecedor. Todo dentro del monolito parecía reajustarse, como si una gigantesca máquina estuviera reiniciando después de milenios de sueño. El aire parecía más denso, más pesado, y había un leve brillo emitido por los materiales a su alrededor, como si el monolito estuviera en plena actividad. La sensación de estar siendo observados, que hasta entonces era solo una impresión vaga, ahora era una presencia abrumadora. No había ojos ni ninguna forma de vida visible, pero la tripulación sentía el peso de eso. Algo que no podía ser visto, pero estaba allí. Un observador silencioso que seguía cada uno de sus movimientos mientras huían. Cuando finalmente alcanzaron la nave Athena, los pilotos ya estaban listos. El monolito, ahora pulsando con una energía que nunca habían detectado antes, parecía comenzar a reconfigurarse. Inmensos paneles que habían estado cubiertos de vegetación y polvo durante la exploración, ahora se movían, cambiando de posición como si partes enteras del planeta nave estuvieran entrando en acción. No había tiempo para pensar. Con los sistemas de la Athena ya sobrecargados por la energía emitida por el monolito, los pilotos activaron los motores y la nave comenzó a alejarse lentamente de la superficie.
Toda la tripulación observaba por las escotillas mientras se apartaban. Lo que veían era aterrador. El monolito, una estructura que parecía haber estado muerta por tanto tiempo, ahora estaba viva con un débil resplandor que se extendía por toda la superficie. Cada ciudad, cada estructura, cada elemento de ese planeta parecía responder a la activación. Pero lo que más los perturbó fue lo que ocurrió cuando la nave finalmente dejó la atmósfera del monolito, sin previo aviso, sin sonido, sin movimiento. El monolito comenzó a desaparecer. No fue un colapso ni una explosión. Era como si la inmensa estructura estuviera simplemente siendo borrada del universo. El monolito comenzó a disolverse en el vacío del espacio, píxel por píxel, línea por línea, hasta que no quedó nada. En cuestión de minutos, ese planeta colosal, más grande que la propia Tierra, había desaparecido sin dejar rastro. La Athena flotaba en el vacío, la tripulación en un aturdido silencio, mirando el espacio donde había estado el monolito. No había nada, ni sombra, ni escombros, solo el infinito espacio. La estructura había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Estaban solos nuevamente, y lo que quedaba era el vacío insondable. Cuando la Athena finalmente comenzó su larga travesía de regreso a la Tierra, la tripulación intentaba procesar lo que había sucedido. Durante meses habían recolectado millones de datos, explorado el planeta nave y hecho descubrimientos que deberían haber cambiado la comprensión humana sobre el universo. Pero ahora, a medida que se alejaban del lugar, el peso de todo lo que no sabían comenzaba a presionarlos. Al aterrizar en la Tierra, fueron recibidos como héroes, pero la tripulación sabía que su misión había generado muchas más preguntas que respuestas. Los científicos e ingenieros que examinaron los datos estaban perplejos. Los millones de bits de información que habían sido recolectados, cada fragmento de tecnología avanzada, cada pedazo de la historia de esa civilización perdida, estaban incompletos. A pesar de todo el esfuerzo, nadie podía entender completamente el propósito del monolito, por qué se había activado al acercarse a su cámara central, o la razón de su súbita y misteriosa desmaterialización. Más perturbador aún era el mensaje que había sido enviado. La humanidad moderna no era el destinatario original. Todo indicaba que ese mensaje, esa invitación, había sido destinada a otra versión de la humanidad, una civilización hace mucho olvidada. Pero no había ningún registro, ningún vestigio, ninguna documentación que pudiera explicar quiénes eran o qué había pasado con ellos. Informes científicos inundaron los medios, debates filosóficos estallaron en universidades y centros de investigación, y nuevos movimientos religiosos surgieron en torno a las implicaciones de ese monolito desaparecido. Algunas personas creían que el monolito era parte de un ciclo cósmico, que una nueva civilización, como las antiguas, eventualmente tomaría el lugar de la actual humanidad. Otros creían que el monolito era una señal de un fin inminente, de que solo estábamos comenzando a entender nuestra verdadera insignificancia en el cosmos. Los tripulantes de la Athena, antes ávidos de respuestas, ahora vivían con un peso insoportable. Habían estado allí. Habían visto el vacío, el silencio, la vastedad de esa nave colosal. Habían sido testigos del despertar de algo que nunca debieron haber tocado. Y ahora sabían que, a pesar de toda la tecnología, toda la ciencia y toda la exploración, el verdadero misterio del monolito y su civilización estaba más allá de su comprensión. Al final, la humanidad quedó con datos, teorías y fragmentos de un enigma cósmico. Pero, sobre todo, quedó con una pregunta que resonaba en el vacío dejado por el monolito. ¿Quiénes somos en realidad? ¿De dónde venimos realmente?